Hola mis queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor. Hoy sábado 23 de abril del 2022. Eh, Quiero saludarles primero que nada en el amor del Señor. Gracias damos a Hachén que un día más ha renovado sus misericordias y nos ha rodeado con su misericordia, ¿ya? Y podemos estar un fin de semana más compartiendo la palabra del Señor. Generalmente lo hago los días domingo en la mañana, pero dado que el día de mañana no podré por algunos compromisos que tengo, así que es por esa razón que voy a subir hoy sábado ya bien tardecita ya, entre sábado y domingo. Vamos a estar subiendo este video ya tanto a YouTube como a Facebook para que eh, puedan también ustedes verlo y puedan también disfrutar no de mis palabras, sino de la palabra del Señor eh, que vamos a tener hoy. ¿Ya? Hoy día vamos a tener la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículos 10, 11 y 12. Y hoy día vamos a estar hablando sobre eh, si nuestras bendiciones materiales o nuestra comodidad que Dios nos ha provisto podría alejarnos o olvidarnos de Yahweh. ¿Ya? Ese va a ser el tema hoy día, eh, que va a estar titulado para que ustedes lo vean. ¿Ya? Cuídate de no olvidarte de Jehová. ¿Ya? Y obviamente lo que vamos a hablar va a estar basado en la palabra del Señor. Y, y quiero darle lectura para que ya comencemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 10, 11 y 12. Dice la palabra del Señor: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Eh, Hasta ahí vamos a leer, hasta el versículo 12, ¿ya? Y una vez que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, ya habían pasado ya alrededor de 40 años que habían pasado por el desierto, y, y las primeras generaciones que habían salido de Egipto, los primeros seres humanos que habían, los israelitas que habían salido de Egipto, que Dios los había sacado con mano poderosa, sacándolos de la esclavitud, la mayoría de ellos ya no existían, sino que había nuevas generaciones. Había muy pocos de los que habían salido de Egipto que llegaron al final, al final de esta carrera, se podría decir, y ya estaban por introducirse en esta tierra prometida que Dios le había prometido primero a Abraham, luego se lo confirmó a su hijo Isaac, y después se lo confirma también al nieto de Abraham, a Jacob, al hijo de Isaac. Le confirma este pacto que había hecho con Abraham, y hoy día ya Dios estaba a punto de cumplir esa promesa que le había hecho a Abraham, que lo iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel, y estaban ya a punto de introducirse en esta tierra maravillosa que Dios le había prometido a Abraham. ¿Ya? Y es aquí, cuando ya estaban a punto de ingresar, que Dios conversa
con Moisés. Moisés le trae a la memoria estas cosas pasadas y, y es entonces que le menciona y dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ya? Eh, quiero que veamos esos pasajes bíblicos donde Dios, donde Jehová le promete a Abraham esta tierra que fluye leche y miel, ¿ya? Quiero que partamos por ahí primero que nada para confirmar eso de que Jehová le hace un pacto con Abraham. Esa es la verdad, que hace Dios un pacto con Abraham, ¿ya? Y donde él le promete que le va a dar una tierra que fluye leche y miel. Eh, Veamos eso en Génesis capítulo 15, eh, versículos 18 al 21. ¿Ya? Génesis 15, versículo 18 al 21 dice: En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Es decir, en estas tierras que estaban habitadas por estas personas, esa tierra que la estaba habitando gente que no seguía la ley de Dios, que no estaba de acuerdo a las leyes espirituales de Dios, o eran pueblos paganos completamente, dice Dios: yo los voy a desechar a ellos de esa tierra, los voy a sacar, y esa tierra se las daré a tu descendencia. Ellos van a habitar esa tierra, en este pacto que Dios hace con Abraham, ¿ya? Pero luego Abraham envejece, muere, ¿no es cierto?, y tiene su hijo Isaac, y Dios, Jehová, ratifica este pacto con su hijo Isaac en el libro de Génesis, también en el capítulo 26 de Génesis. Vamos a ver donde Jehová ratifica este pacto con Abraham, perdón, con Isaac, el hijo de Abraham. ¿Ya? Dice: habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Bueno, ahí, ¿no es cierto?, Yahweh ratifica este pacto que Dios había hecho con Abraham, se lo ratifica a su hijo Isaac, ¿ya? No porque porque Abraham ya no estuviera, Jehová se iba a olvidar, o porque habían pasado ya años y Jehová se iba a olvidar del pacto y de la promesa que le había hecho a Abraham, ¿ya? Jehová no es una persona que olvida, ¿ya? Para él lo que pasó hace años atrás es como que se hubiese pasado ayer, ¿ya? No se olviden que en el espacio, en la presencia de Dios, el tiempo no existe, ¿ya? Para él un día es como 1000 años, y 1000 años es como para un día. Así que no debemos pensar como nosotros conocemos el tiempo en nuestro ambiente, en nuestro planeta Tierra, ¿ya? En el espacio de Dios, en el tiempo de Dios, en el lugar donde Dios está, en el lugar donde Él habita, el tiempo no existe. Así que es difícil que Él pueda olvidarse y decir: esto pasó hace tiempo, ya no me acuerdo, o ya quién se va a acordar. No, Él se acuerda porque fue como que si pasó el día de ayer. Y por eso ratifica este pacto con Isaac, el hijo de Abraham, ya esta promesa que le había hecho a Abraham, para él era como que se la había hecho el día de ayer,
y ya Abraham no estando, le ratifica este pacto que él había hecho con su padre, ¿no es cierto? Que le iba a dar una tierra, y la tierra que en ese momento Isaac estaba de forastero, pero él le dice, mira, esta tierra que donde tú estás como forastero, te la daré a ti, ¿ya? Porque así se lo prometí a Abraham tu padre, ¿ya? Quiero ver también que esta misma promesa se la ratifica también eh, a, a Jacob, ¿ya? En el libro de Génesis, capítulo 28, vamos a leer del versículo 10 al 15. Dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y luego y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí que una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí que ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré y a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué le parece? Qué promesa más maravillosa cuando Dios ratifica este pacto que había hecho con Abraham, luego lo ratifica con Isaac, ahora con el nieto de Abraham, con Jacob, ¿ya? Y le dice, yo no te voy a dejar, ¿no es cierto?, hasta que yo cumpla lo que te estoy prometiendo. Maravillosa la promesa, ¿no es cierto? Y como Dios, como Yahweh conversa con Jacob a través de este sueño y le ratifica este pacto que él había hecho tanto con su padre Isaac como con su abuelo Abraham. ¿Ya? Bueno, quise leerle esto porque esto es lo que le recuerda Moisés al pueblo de Israel cuando ya estaban ya a las puertas, ya estaban por cumplir, estaba por cumplirse esta promesa que Dios le había hecho tanto a Abraham como a Isaac como a Jacob. Estaban a las puertas ya por entrar a esta tierra prometida, por poseerla, por ya hacerla suya. Es que Moisés los exhorta al pueblo, ¿ya? Y le trae a la memoria esta promesa, que lo que van a hacer o lo que están a punto de hacer o lo que están a punto de adquirir es una promesa que Dios le había hecho a sus padres, ¿ya? A sus padres, que esta generación que estaba por entrar no los conoció, ¿ya? Que no los conoció. No conoció a Abraham, no conoció a Isaac, no conoció a Jacob, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando Dios hace el pacto con Abraham, acá donde leíamos nosotros en el libro de Génesis, cuando Dios hace el pacto con Abraham y le dice que él lo va a llevar a una tierra que fluye leche y miel, ¿no es cierto?, que va a ser una descendencia incontable, tan incontable como son las estrellas del cielo y como es la arena del mar, ¿ya? Pero también Jehová le da una profecía o le adelanta el futuro a Abraham y le dice, y le cuenta esto, le dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, ¿ya?
estoy leyendo en Génesis capítulo 15, versículo 13 y versículo 14. Dice, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Cuando hace el pacto con Abraham, Dios le cuenta a Abraham y le muestra el futuro de la nación que va a formar de él, y le dice, mira, la nación que va a ser formada, tu descendencia, va a estar 400 años en esclavitud, oprimida, en Egipto. ¿Ya? Y después yo los voy a rescatar y van a salir con gran riqueza de aquel pueblo, de aquel país, ¿no es cierto? Yo voy a juzgar a esa nación y los voy a sacar. ¿Ya? Quiero contarle todo esto para ir al mensaje principal, que es cuídate de no olvidarte de Jehová. Entonces, para que podamos entender bien eso, por eso estoy dando esta vuelta, para explicar esto, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque quiero que nos pongamos, ¿ya?, en el contexto que se dijeron estas cosas, qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento, a qué personas le estaba exhortando Moisés, ¿no es cierto?, exhortándolos antes de que entraran a la tierra prometida a que no se olvidaran de Jehová. ¿Ya? Entonces, ustedes ya la historia a lo mejor la han escuchado, la han visto en películas, ¿no es cierto? Hay muchas películas hoy día que están basadas en las historias bíblicas, ¿ya? Y todos, la mayoría sabemos, ¿no es cierto?, que fue José que fue a parar a Egipto porque sus hermanos lo vendieron, ¿no es cierto?, y fue a dar a Egipto él, ¿ya? Y Dios allí, ¿no es cierto?, lo levantó, lo puso en alto, llegó a ser uno de los gobernantes de Egipto, ¿ya? Y prácticamente llegó a salvar a Egipto del hambre, ¿ya? Imagínense que tuvo la capacidad José de levantar graneros para proteger las cosechas de 7 años de abundancia. Y imagine cómo sería eso, cómo sería aquello, ¿ya? Para evitar de que no se le metieran plagas, no se le metiesen ratones, por ejemplo, a las cosechas y otros tipos de bichos que se meten digamos a las legumbres o al trigo y todo esto que ellos tenían que guardar para cuando vinieran los 7 años de escasez, de hambruna, ¿ya? Pero Dios le dio esa sabiduría, esa inteligencia a José y lo puso en alto en Egipto, ¿no es cierto? Y llegó a ser uno de los mayores gobernantes de Egipto. Es ahí cuando entra, ¿no es cierto?, su padre Jacob con sus hermanos, con su familia, ingresan a Egipto, ¿no es cierto? José los manda a traer a Egipto y se quedan allí y todo estaba perfecto hasta que muere José, ¿no es cierto? Y después se empiezan a levantar otros faraones en Egipto que no conocían a José, ¿no es cierto? Y ya la descendencia de Jacob, los que habían entrado a Egipto, empiezan ya a ser mirados de otra manera, ¿no es cierto? Ya lo empiezan a esclavizar y ya con el tiempo, al pasar el tiempo, ya lo miraban menos que un esclavo. Llegaron a tratar al pueblo de Israel como animales en Egipto. Llegaron a tratar al pueblo de Israel como animales. Cero misericordia para los israelitas. Cero piedad. ¿Ya? Entonces, imagínense ustedes la mentalidad cuando nacían los niños hebreos, cuando nacían los israelitas, bajo esta esclavitud, bajo este yugo, que trataban mejor a los animales que a ellos, ¿ya? Imagínense la mentalidad que ellos desarrollaron, ¿ya? Esclavo total, una mentalidad prácticamente casi de un animal, ¿ya?
y, pero les quedaba algo, aunque ellos no conocieron a José, las generaciones que fueron naciendo después, ¿no es cierto?, ya no conocían a José, pero les quedó la historia, les quedó el relato que estaba de memoria en memoria, que ese iba avanzando siempre. Estaba en el recuerdo de algunos de los ancianos de los hebreos de Israel, de los israelitas que estaban en esclavitud. Y ellos la iban contando a sus hijos, a sus nietos, y le contaban esto de esta historia de Jehová, del pacto que Dios había hecho con su antes pasado, con Abraham, con Isaac, con Jacob, y eso permanecía en la memoria de los hebreos, de los israelitas, ¿ya? Y esta historia que ellos llevaban de memoria en memoria lo hace clamar a Jehová, aunque no lo conocía. Lo hacen buscar y rogarle a Yahweh que los rescatara de esta esclavitud, que si existía esta promesa se hiciera realidad en ellos. Es entonces que Dios, ¿no es cierto?, prepara a Moisés el plan que Dios tenía y se cumple esta promesa tal como Dios se la había dicho a Abraham. 400 años estarán en esclavitud, ¿no es cierto? Y yo voy a juzgar a esa nación y los voy a sacar con mano poderosa y con grandes riquezas, y Dios cumple esta promesa, ¿no es cierto? Y los saca de Egipto, ¿ya? Y lo lleva ahora, ¿no es cierto?, por el desierto, y 40 años por el desierto, ¿ya? Imagínense 40 años para poder él renovar la mente, la forma de pensar, la forma de actuar que ellos tenían, ¿ya? Muchos no quisieron entender, muchos, digamos, no razonaron, ¿ya? Murió la mayoría de los hebreos en el desierto, ¿ya? Y ahora, ¿no es cierto?, son muy pocos los que salen de Egipto y van a entrar a la tierra prometida. El resto de la gente eran nuevas generaciones que habían nacido en el desierto, que habían pasado por ahí, ¿ya? Y que habían aprendido a vivir de la misericordia de Dios, que habían visto los milagros. Imagínense, ellos nacen en el desierto y nacen viendo los milagros que Dios hacía en el desierto para poder sostenerlo. Nacen bajo esta cultura, nacen bajo la mano poderosa de Yahweh, ¿no es cierto? Y ya es una nueva generación que nace, ¿ya? Y ahora ya están a punto de entrar a esta tierra prometida, y es aquí entonces que Moisés les exhorta. ¿Y qué les exhorta? Les exhorta, dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Ya? ¿Qué le está exhortando? Le está exhortando Moisés aquí al pueblo de Israel, y le trae a la memoria, ¿no es cierto?, todo lo que habían pasado, y ya estaban a instancias de entrar a esta tierra. Él les exhorta y le dice: mira, aquí van a tener de todo, van a tener casas que ustedes no edificaron, ya hay los terrenos están plantados, hay olivares que ustedes no plantaron, ya hay agua, ya hay pozos que ustedes no cavaron. Es decir, Jehová le está dando todo esto, nos va a dar todo esto en nuestras manos, ¿ya? Pero cuando entremos allí y poseamos esta tierra, cuando comamos y nos saciemos, ¿ya? Cuídense de no olvidarse de Jehová. Y esta es la pregunta que yo me he hecho estos días estudiando esto,
Y es la pregunta que quiero hacerle a ustedes hoy día. ¿Podrá acaso nuestros bienes que por la misericordia de Dios tenemos, podrán esta dice la palabra del Señor que tenemos que buscar a Yahweh y que todo lo demás que necesitemos será añadido, serán añadiduras, ¿ya? Y a veces estas añadiduras, estas cosas que Dios nos da para subsistir, estas bendiciones que Dios nos provee, ¿podrán hacernos que nos olvidemos de Jehová? ¿Ya? ¿Cuántas personas a veces Dios nos bendice? Y no solo quiero hablar de las bendiciones materiales, de la casa, del auto, de, de tantas cosas que este mundo hoy día nos tiene, ¿no es cierto? Y que muchas son parte de la vanidad de la vida, ¿ya? Pero que todo el mundo busca estas cosas de este mundo, ¿ya? Y estas cosas a veces nos llevan y podrían llevarnos a olvidarnos de Jehová, de Yahweh. Y este era el miedo que tenía Moisés, y Moisés le exhorta al pueblo, le dice, cuando adentren a la tierra prometida, cuando poseamos esta tierra, cuando se alimenten, cuando coman, cuando se sacien, cuídense de no olvidarse de Jehová. ¿Ya? Imagínense que Dios había cambiado la mentalidad del pueblo de Israel, de esa mentalidad de esclavitud que traían, de donde eran tratados como animales. Dios tuvo que pasar un gran proceso con ellos, 40 años, para poder ir cambiando eso. Los que no quisieron entender, los que no quisieron obedecer la palabra de Yahweh, fueron muertos en el desierto, ¿ya? Y las nuevas generaciones habían nacido bajo los milagros y bajo la mano poderosa de Yahweh en el desierto, sustentado por su propia mano, ¿ya? Y hoy día, imagínense cuántas personas, cuánta gente, a veces Dios la rescata de algo similar. Cuántas familias, a veces, por ejemplo, han vivido en la pobreza, han vivido no solamente en la pobreza física del tener un hogar, de tener un buen sustento económico, ¿ya? Sino que a veces también hay pobreza intelectual, ¿ya? Pero cuando Dios los supera, ¿ya? Dios no solo nos sustenta ya con bienes, sino que a veces también nuestra mentalidad la transforma, la cambia. ¿Cuántos jóvenes hoy día están llegando a ser profesionales, ya? Que a lo mejor antes no lo habrían soñado, no lo habrían pensado, pero se encontraron con Yahweh y Yahweh ha abierto estas puertas, Dios, ¿no es cierto?, los ha capacitado, pero estas cosas a veces podrían hacernos olvidarnos de Jehová, hacer que nos olvidemos de Jehová, ¿ya? Y no estoy diciendo que sea malo el tener o que las bendiciones que Dios nos bendice, porque llegan solas las bendiciones cuando uno está, ¿no es cierto?, bajo la protección de Yahweh. Las añadiduras llegan solas, no hay que buscarlas. La semana pasada yo enseñaba, ¿no es cierto?, que la misericordia de Dios nos rodea, ¿ya? Para los que andan en su ley, la misericordia llega sola y va atrás de uno. No hay que buscarla, ¿ya? Pero tenemos que cuidarnos de que estas cosas no permitan que nos olvidemos de Yahweh. Ese es el punto. Cuídense
de no olvidarse de Jehová. Cuídense. Es decir, tenemos que estar atentos, velar para que no nos ceguemos, ¿ya?, en las añadiduras, para que no nos enamoremos de las añadiduras que Dios nos da y dejemos de lado al ser, a la persona que hace que nos da estas añadiduras. ¿Ya? Quiero traerle a la memoria, hay dos casos que ocurrieron en la vida de Jesús cuando estuvo en Israel. ¿Ya? Uno de los casos es el joven rico que viene ante la presencia de Jesús y viene con una arrogancia. ¿Ya? Viene con una arrogancia porque él viene, ¿no es cierto?, y le dice a Yeshua, ¿qué me falta para obtener la vida eterna? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Jesús le da una lista, ¿no es cierto?, de las cosas que tiene que hacer, ¿ya?, ¿no es cierto?, honra a tus padres y a tu madre, y le menciona allí una lista para abajo, y él en su arrogancia le dice, ya todo eso lo he hecho. ¿Ya? Todo eso lo he hecho. Pero Jesús, conociendo al joven rico, conociendo su arrogancia, ¿no es cierto?, sabiendo Jesús que él no amaba a Yahweh, sino que él amaba lo que tenía, amaba las riquezas. Yeshua lo sabía, ¿ya? Y para bajarle esta arrogancia que él trae ante su presencia, ¿no es cierto?, para frenarlo un poco, podríamos decir, ya, para ponerle un párale, ¿ya? Él le dice, mira, si tú quieres ser perfecto, toma todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Porque Yeshua sabía que él no amaba a Yahweh, que él no estaba enamorado de Jehová, ¿ya?, sino que estaba enamorado y encantado de su riqueza, ¿ya? Pero déjame ponerte un caso diferente. Mira, hay otro caso que pasa en la vida de Yeshua, que es en Lucas 19, el caso de Zaqueo, ¿ya? Zaqueo, dice la Biblia, que él era jefe de los publicanos y que era rico. Es decir, era rico como el otro joven que también era rico y que vino a Jesús con su arrogancia. Pero miren lo que hace Zaqueo. Zaqueo, siendo jefe de los publicanos y siendo un hombre rico, él ni siquiera intenta acercarse a Jesús, sino que le bastaba mirarlo de lejos, ¿no es cierto?, y por su estatura no podía verlo. Menciona allí la escritura en Lucas 19, sino que él se sube a un árbol, ¿no es cierto?, para divisar a Jesús y verlo, y con eso se conformaba él, ¿ya? Pero la actitud de Jesús fue distinta con la del joven rico, sino que Jesús se da cuenta que está Zaqueo y le dice, Zaqueo, ven, date prisa, ¿ya?, porque voy a posar en tu casa. Y Zaqueo, mire lo que dice Zaqueo, le dice, Señor, le da explicaciones a Jesús, ¿ya? Le da explicaciones, le dice, Señor, la mitad de mis bienes la reparto a los pobres. Muy distinto al otro joven, ¿no es cierto? No había arrogancia en él, no había soberbia, ¿ya? Todo lo contrario, él trata de alguna manera explicarle a Jesús o decirle, mira, si yo he cometido pecado, déjame remediar esto. ¿Por qué? Porque él le dice, la mitad de mi riqueza yo la comparto entre los pobres. Y si en algo le he fallado a alguien, es decir, si he pecado, si he fallado, ya he cometido algo contra alguien, yo se lo devuelvo cuadruplicado. Es decir,
Si he pecado, déjame remediar mis errores. ¿Ya? ¿Por qué estoy trayendo a la memoria esto? ¿Por qué quiero como ponerlo como ejemplo? Porque, porque Moisés le exhorta, le dicen, cuídense cuando coman, cuando ya se sacien, o sea, cuando ya estén bendecidos, cuídense de no olvidarse de Yahweh. Cuídense. ¿Cómo podemos cuidarnos? ¿Cómo cuidarnos de nuestros propios bienes, de nuestras propias primicias que Dios nos da, de nuestras bendiciones que Dios nos da? ¿Cómo cuidarnos de ellas para que ellas no nos envuelvan, no nos atrapen y nos hagan olvidarnos de Jehová? Porque puede ocurrir. Ha ocurrido. ¿Ya? Solo mira a su alrededor. ¿Cuánta gente que conocemos a lo mejor y Dios le dio primicia, ¿no es cierto? Le dio añadiduras, ¿ya? Y esas añadiduras le hicieron mal. Porque no se cuidaron. Y terminaron amando las añadiduras y olvidándose de Yahweh. ¿Ya? Olvidándose de Jehová. Entonces eso puede ocurrir. Entonces Moisés exhorta, cuídense de no olvidarse de Jehová. La pregunta es, ¿cómo nos cuidamos? ¿Cómo cuidarnos de que nuestros bienes, ¿no es cierto?, nos hagan daño? ¿Ya? Mire, a veces decimos, estamos bendecidos, estamos prósperos, ¿ya? Pero analicemos, esta prosperidad que tengo, estas bendiciones que tengo, ¿ya? ¿Me tienen lejos de Jehová o me tienen cerca de Jehová? Estas bendiciones que tengo, ¿están prosperando mi vida espiritual o me están alejando de la comunión con Yahweh? Es lo primero que debemos preguntarnos. ¿Ya? Porque a veces hay bendiciones que nos alejan de Yahweh. Que hacen que rompamos esa relación con nuestro Creador. ¿Por qué? Porque esas bendiciones las ocupamos en otras cosas que nos alejan de estas cosas espirituales, de la palabra del Señor, nos roban el tiempo. ¿Ya? A veces las bendiciones y estas añadiduras que Dios nos da, y si no nos cuidamos, ¿ya? Si no nos vamos analizando día a día nosotros, ¿ya? Podemos descuidarnos, ¿no es cierto?, y olvidarnos de Jehová, y que estas bendiciones que tenemos, en vez de acercarnos a Yahweh, nos están alejando y están destruyendo nuestra propia vida. ¿Ya? Si no consideramos a Jehová en nuestro diario vivir. ¿Ya? Quiero darles algunos otros ejemplos también. Por ejemplo, Yeshua en su oración modelo, cuando los discípulos le dicen enséñalos a orar, dentro de esta oración que nosotros conocemos como el Padre Nuestro, dentro de esta oración hay una parte que dice, dánonos el pan de cada día. Danos el pan de cada día. ¿Ya? En esta oración, modelo. Jesús le enseñó a orar y cómo pedir, qué cosas pedir. Y él le dijo, cuando oren, pidan el pan de cada día. ¿Ya? Lo mismo que pasaba en el desierto cuando Dios le dio maná.
tenían que recoger el pan de cada día y no guardar para el otro día, porque el que guardaba se le agusanaba. ¿Ya? Es decir, tienen que confiar en mí, que yo todos los días los voy a sustentar. No necesitan, ¿no es cierto? No necesitamos llenarnos de tantas cosas y de acaparar, ¿ya? Tenemos que aprender a depender de Jehová cada día, todos los días. Confiar en que su misericordia estará ahí al otro día. Que yo hoy día voy a dormir, ¿no es cierto? Y que mientras duermo, Yahweh está preparando su misericordia para el día siguiente para mí. Porque Él cada día renueva su misericordia. Para el que ha confiado en su palabra, en lo que Él ha dicho. ¿Ya? Es una forma de cuidarse de que las añadiduras no me envuelvan y me vaya tras ella. Que no se cree en mí la avaricia, la codicia, el afán de la vida, de acaparar y me vaya a pasar lo que le pasó al hombre, aquel hombre que dijo, ¿no es cierto? Tengo de todo. ¿Qué voy a hacer con mi riqueza? Voy a agrandar mi granero, ¿no es cierto? Los voy a llenar y después me voy a sentar y le voy a decir a mi alma, ahora gózate, disfruta lo que has obtenido. Pero se oyó una voz del cielo que dijo, necio, hoy vienen por tu alma. ¿Y quién va a gozar aquello que obtuviste? ¿Ya? Que el Señor de paz nos bendiga. También quiero compartir con ustedes en el libro de Proverbios, capítulo 30. Ya, en el capítulo 30 de Proverbios, quiero que veamos aquí algunos versículos. Vamos a ver aquí el versículo 7, 8 y 9. ¿Ya? Dice, dos cosas te he demandado, o dos cosas te pido, ¿ya? No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. ¿Ya? No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue, y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Cuídate, ¿ya? De no olvidarte de Jehová cuando comas y te sacies, es decir, cuando estés bendecido, cuando estés próspero. Cuídate de no olvidarte de Jehová. ¿Ya? Y mira lo que dijo este varón aquí en Proverbio. Dos cosas te pido, no me las niegues antes que muera. La vanidad y la palabra mentirosa, apártala de mí. ¿Ya? ¿Y qué más pidió? Eran dos cosas. No me des pobreza y no me des riqueza. ¿Ya? Manténme del pan necesario. No sea que me sacie, es decir, que tenga mucho, ¿ya? Y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Qué maravilla es la palabra del Señor, ¿no es cierto? Cómo nos enseña, cómo nos corrige, cómo nos instruye. ¿Ya? Y este es el tema de hoy, que quiero que tú lo medites, que tú lo pienses, que te preguntes,
¿Cómo, cómo cuidarme de no olvidarme de Jehová? ¿Ya? Cuídate de no olvidarte de Jehová. Cuídate para no olvidarte. ¿Ya? Para no olvidarte. Dicen los rabinos que el diezmo, no quiero hablar del tema del diezmo, ¿no? Porque es complejo, ¿no es cierto? Y requiere mucho tiempo. Solo quiero mencionar lo que ellos piensan del diezmo. El diezmo es una de las formas de cuidar tu corazón de la riqueza. El diezmo es una forma de cuidar tu corazón, ¿ya? Para que tu corazón no ame las riquezas. El problema no es tener riquezas, ¿ya? Dios, por ejemplo, a Abraham menciona la escritura que fue uno de los hombres ricos de su época. Job menciona la escritura que era un hombre rico. El problema no es la riqueza. El problema es cuando empiezas a amar la riqueza. Cuando le empiezas a dedicar el tiempo a la riqueza y te empiezas a olvidar de Yahweh. Cuando ya no tienes tiempo para Él. Cuando ya no tienes tiempo de orar con Él, conversar con Él. Cuando ya no tienes tiempo de leer la Escritura, de meditar la Escritura. La palabra de Dios hay que leerla y después hay que meditarla. Es bueno leer la Escritura y si tienes algún lugar por ahí cerca de tu hogar, un parque o los que tienen cerca, por ejemplo, como meterse a un bosque, algún cerro, meditar allí la palabra del Señor en silencio. Es una cosa maravillosa, te la recomiendo. ¿Ya? Cuando tu corazón va tras la riqueza y ya no tienes tiempo para Yahweh, para tu Creador, entonces te estás olvidando de Jehová. Y como te decía, los rabinos dicen que el diezmo es una protección para cuidar tu corazón de amar las riquezas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es difícil cuando llega a fin de mes y recibes tu salario, es difícil sacarle el 10%. Cuesta sacarle el 10%. Para compartirlo con otros. Y esa es la primera señal, cuando te cuesta sacar ese 10%, es la primera señal que estás amando el dinero, que estás amando la riqueza. Las riquezas no son malas, lo malo es amarla, porque la raíz de todos los males es el amor a la riqueza, al dinero. ¿Ya? Y tal vez en otro momento podamos hablar del diezmo más intensivamente, porque sé que ustedes me podrán decir muchas cosas, ¿no es cierto? Decir que hay pastores que no se lo merecen, que hay pastores que hacen esto otro, que hay pastores que hacen estas otras cosas, ¿ya? Pero es un tema complejo y hay que tratarlo como corresponde, con tiempo y con claridad, ¿ya? Porque el diezmo no es malo. El diezmo no es malo. Es todo lo contrario. Protege tu corazón de amar la riqueza y de ir tras ella. ¿Ya? Que el Señor de paz pueda bendecirle en gran manera un fin de semana más. ¿Ya? Quise compartir con ustedes esta palabra hoy día cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida, porque la próxima semana vamos a estar hablando más o menos de lo mismo, ¿ya? Porque no solamente Moisés le exhortó a que
a que se cuidaran de no olvidarse de Jehová, sino que también le exhortó al pueblo de Israel que no se olvidaran de examinar, de practicar y de poner la palabra de Yahweh, la ley que Dios le había mandado a Moisés en el Sinaí, que compartiera con ellos, les enseñara a que no se olvidaran de ella. Así que la próxima semana vamos a estar hablando de esa otra exhortación que le hace Moisés al pueblo de Israel, a que no solamente se olviden de Yahweh, sino que no se olviden de la palabra de Yahweh. ¿Ya? Que el Señor de paz pueda bendecirle, ¿ya? Y puedan también ver este video, compartirlo con otros también, ¿ya? Y, y puedan ustedes pensar en esto. No se vayan a dormir tranquilo antes de preguntarse esto. ¿Cómo cuidarme de no olvidarme de Yahweh? Cada día. Que el Señor de paz les pueda bendecir y que tengan un rico fin de semana y la próxima semana sea próspera para ustedes, y no solamente próspera en lo económico, sino sea próspera en su vida espiritual. Amén. Que el Señor de